Bueno, se presentó el solo, señores, porque al aire dijo, no, me pone mal humor. Estamos hablando de Juan Grabois, un aplauso para él. Casi que no necesita presentación. Es militante, como lo decíamos, obviamente un referente social y político y social, eso ya lo hablaremos porque hay una sutil diferencia que a mí me parece que contiene un debate de fondo re interesante para tu vida y para tu carrera, no se dice, ¿no? Carrera militante. Trayectoria. ¿Cuál es la palabra que podemos elegir? Trayectoria, diría yo. Bueno, Juan, bienvenido, gracias por estar acá. Bueno, gracias por invitarme, gracias Fito, ¿no? Fito. Che, Fito y Pitu somos. Fito Mendoza Paz, te lo presento, al Pitu Salvatierra ya se conoce. Cuando estamos juntos nos dicen Pitufito. Así, todos juntos. Pero mira por dónde voy a empezar, porque nos gusta hacer como un poco una cronología, una línea de tiempo. Y vos empezás en un colegio en San Isidro, el señor Fito Mendoza también, con lo cual ahí... No al mismo, capaz que no al mismo, pero... ¿A cuál fuiste vos? Yo iba al San Esteban y antes al St. Paul y jugamos a rugby contra tu colegio. Bueno, en realidad Que es el gospel, donde terminaste, ¿no? Terminé, pero no, para mí fue una experiencia muy importante. Sí. Porque en esos colegios lo que se hace es construcción de vínculos, fundamentalmente, ¿no? Es que son colegios para estrechar vínculos entre determinada élite, no son porque sea mejor que otros. Digamos, exacto. ¿no? De hecho, cuando vemos cómo escriben muchas veces, no les han enseñado a usar las comas ni a puntuar. No. Con lo cual, ¿qué fueron a hacer en el colegio? No, pero bueno, generaron vínculos de élite, digamos, guetos de élite. Bueno, ya ves que, por ejemplo, el gabinete de Macri eran los amigos del colegio. Claro. Y son vínculos muy fuertes, ¿eh? Son vínculos muy fuertes de complicidades, como pasa con cualquier pibe en la escuela o en un barrio, lo que pasa que en otro contexto social totalmente distinto. Entonces a mí me sirvió mucho para entender la cabeza de ese sector, donde había muchos pibes y pibas buena gente y después había estas prácticas patriarcales propiamente dichas, como cogerse a la mucama, como iniciación sexual, que era una cosa aberrante. Sí. Bueno, pero esto es lo que pasaba, es lo que pasaba, es la verdad. Y no sé si nos sigue pasando. Es decir, hay gente que se cría pensando que está por encima de los demás. Se cría pensando que se puede llevar por delante a todo el resto de la sociedad y hay una formación en el clasismo, digamos, ¿no? El clasismo de los de arriba es un proceso ideológico cotidiano que se va inculturando en los pibes, las pibas de ese sector. Y desde la cuna, ¿no? Desde la cuna, y que, bueno, algunos zafan y otros no. Sí, ahí es donde me parece interesante que vos zafaste, ¿no? Incluso creo que nosotros acá, Fito y yo, podemos decir lo mismo. Gracias. Pero, ¿vos a qué colegio fuiste? Yo fui al Woodville en Bariloche. Ah, mira. Por eso. ¿Y vos, Pitu? Yo fui al Aristóbulo del Valle y terminé la secundaria preso. Bueno, bien. Ahí tenés. Bueno, de La Plata. En La Plata. Somos una mayoría de chetos acá en la mesa. Bueno, pero creo, viste, para mí también fue como haber visto una cosa fuera de la caverna, fuera de la burbuja, fuera del tupper, desde muy temprana edad también. ¿Cómo fue para vos? ¿Cuándo te empezó a interesar? Para mí fue muy distinto, porque yo soy una especie de excluido serial de las escuelas. Es decir, cambié 6 o 7 escuelas. Ajá. Me iban echando de una escuela a otra. ¿Cuál era el bardo que hacías? Por revoltoso. No, ni por política, ni por nada, porque era un pendejo por hinchapelotas. Pero bueno, algo de eso todavía creo que sostenés y usás a su favor en tu carrera política. Sí. Creo que lo que he tratado de hacer es utilizar mis muchos defectos para el bien. Entonces, potenciar. Pasé, qué sé yo, 2 jardines de infantes. ¿No? ¿Te echaron de un jardín de infantes? No, pará. Puedo decir toda la trayectoria. San Cristóbal, Victoria, Lenguas Vivas, público. Sí. Duré menos de un año. Sí. Belgrano Chico, que era un colegio mixto donde iban chicos especiales con síndrome de Down, porque me habían diagnosticado un retraso madurativo, un retraso intelectual. Ah, mira. Sí, me habían hecho unos tests y había salido. ¿Pero tardaste en hablar? La verdad que no me acuerdo. O sea, tengo... Sí, no tenés por qué acordarte porque era chiquito. Era chico. Después en 4º grado no me fue bien ahí, me fui al Langeley. Después estuve un año en un colegio católico, en San Tomás de Aquino, me peleé con los curas. Después fui al ILSE. Ajá. En el ILSE estuve bastante. ¿Para el ILSE además tuviste que hacer un ingreso o me equivoco? No, en el ILSE podías entrar en el 2º año. Sobre todo porque yo tenía latín en el otro colegio, en el ILSE había latín. En el ILSE me fue
relativamente bien hasta quinto año, porque había una rectora que me odiaba, se llama Saldumbide, que los que fueron al ILSE, que debe haber público tuyo del ILSE, se van a acordar que era más mala que las arañas. Sí. ¿Cómo era el nombre? Saldumbide, Vilma Saldumbide. Y era como una tronchatoro. Primero era muy radical. Sí. Radical, jodida, era una jodida. Pero bueno, radical para radical en términos de extremo antiperonista. Claro. A Cornejo. Bueno, yo los radicales... No te gustan ninguno. No hay mucha diferencia para vos. No me gustan en general. Sí. No tengo nada contra ninguno de los que nombraste, pero qué sé yo, no sé. Es un no sé. Es como un sentimiento también. Sí. Y después, bueno, cuando la Saldumbide me dice... Quinto año, Sí. Quinto año. Estabas por terminar, no te faltaba nada. Marzo de quinto año me dice, o te cambias de escuela o te hago repetir el año. Porque te ponían 25 amonestaciones y te hacían... te querías sacar de encima. Claro. Entonces me tuve que ir quinto año y ahí viste que no es fácil conseguir cuando ya está empezado el año en un colegio. Entonces ahí, bueno, consiguieron ahí. Sí. Y estuve un año ahí, ¿no? Estuve un año ahí. ¿Y terminaste ahí? Y terminé ahí y estuve bien, o sea, aprendí un montón, insisto. Sí. Y me quedaron algunas amistades de ahí, gente con la que me llevo bien y que desde luego son más allá de las amistades, ¿no? Pero, sí, eso te iba a preguntar, ¿no? Como más allá de las amistades, vos recién hablabas, bueno, aprendí además sobre una red de sociabilidad que tienen los chetos y una forma de ser también, y qué sé yo, te los conocés de adentro, ¿no? Pero ¿sabés que me pasó una cosa interesante? Hace unos meses vino la dueña, que era la pedagoga del colegio, que es una precursora del tema de inteligencias múltiples, se llama Elena Ortiz de Maschwitz, fíjate. Y 3, 4 apellidos, ¿cuántos? Sí, y además era muy derecha. Sí. Y me vino a ver porque le gustaba el planteo mío sobre el tema de educación. Ajá. Y entonces me vino a traer libros y bueno, qué sé yo, a veces aparece gente que no está en la participación política directa y que con ideas concretas te podés enganchar. Y podés tender lazos, obviamente que podés seguir haciéndolo. Porque si nosotros asumimos que tenemos el país roto en dos, y va a estar difícil, ¿no? El Pitu cuando va a ideas se junta con todo. O sea, los amigos que tiene el Pitu. Me imagino, y bueno, pero tendremos algunos en común, digamos. Seguramente, sí, tenemos, sí, estoy seguro porque hemos tenido conversaciones cruzadas, así que sí. Y además... No todo tampoco está podrido ahí. No, pero... Hay gente con la cual podés... defiende sus intereses, pero con la cual podés compartir. Y bueno, es que eso es lo importante, ¿no? Cuando vos tenés claro los intereses que vos defendés, te puedes sentar con cualquiera. El problema es cuando no tenés claro los intereses que defendés. No quiero que dejemos nuestra línea cronológica de lado, la vamos a dejar de lado un ratito, pero acá me interesa esto. Porque vos desde que pasás de ser un dirigente social a ser un dirigente político, hay algunas cosas que cambian, ¿no? De hecho, cuando vos contás que Cristina te dijo, dejate de joder, porque la frase es esta, dejate de joder y ponete a hacer política, te está diciendo vos hasta ahora lo que venís haciendo es ligeramente distinto, ¿no? Como que un dirigente social es el que defiende a un sector muy determinado. Uh-huh. Ya el político tiene que incluir más variables, aunque priorice cuáles son los sectores que defiende. Mira, yo sigo pensando lo mismo que pensaba cuando empecé a militar en el 2001. Sí. Que, como hablábamos antes, no había nada. No había Cristina, no había Néstor. Lo único que había era miseria y falta de perspectiva. Y en esa época, nosotros nos forjamos con dos elementos muy distintivos. La lucha en la calle, la pelea callejera, es decir, la lucha por intereses concretos de un determinado sector social. Eso era el MT. Eso era el MTE. Sí. Y la construcción de poder popular, de organización popular, ¿no? Después lo que pasó es que en el proceso siguiente se fue generando una suerte de politicismo, si se quiere, que es la desviación contraria al basismo. Todo depende del Estado, todo depende de los funcionarios. El sujeto de la historia es el militante político. Uh-huh. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que el sujeto de la historia es el pueblo, y el pueblo se organiza a través de sindicatos, movimientos sociales, organizaciones barriales. Pero entonces ahí el pueblo termina siendo militante. No, bueno, lógico, yo siempre fui militante. Pero una cosa es la política institucional partidaria y otra cosa es la construcción de poder popular. ¿Pueden tener momentos de confluencia? Sí. Y tienen muchos momentos de divergencia.
sobre todo en sociedades donde no existe, como en la época de Perón, una síntesis absoluta donde todo el movimiento obrero se encuadraba detrás de una conducción. Eso no pasó en la Argentina, digamos, no pasó ni siquiera en la época, en el mejor momento de Cristina. Entonces, los que venimos de un trayecto distinto, primero teníamos un prejuicio que ahora más que un prejuicio es una cierta desconfianza metodológica sobre lo que Milei llamaría la casta. Es decir, el staff permanente de la política. Bueno, de hecho vos durante el kirchnerismo nunca lo fuiste después. Lo cual me interesa desde el punto de vista metodológico. No, tampoco lo soy ahora, es decir... bueno, cristinista. Sí, pero estamos en la cultura del adjetivo. Sí, bueno, que necesitamos entendernos. A mí me interesa el sustantivo. Sí. A ver, en mi trayecto militante había una prioridad que era la defensa de los intereses de un sector, que eran los trabajadores y trabajadoras excluidos. Que después se fue ampliando a la agenda de tierra, techo y trabajo, que son los que no tienen techo en cantidad o calidad suficiente, lo mismo con el trabajo, lo mismo con la tierra. Campesinos, pueblos originarios, etc. En la defensa de ese sector, vos confrontás todo el tiempo con la política. Aún con el... Es más, te peleas... Es más difícil negociar con los amigos. Es mucho más difícil. Al que le tocó negociar con la ciudad, sabe que es más fácil negociar con la ciudad que negociar con la nación. ¿Por qué? Porque no se mezclan las cosas. Y el que le tocó, perfectamente. Negociar con el gobierno de Macri en el gobierno y con el gobierno de Frente de Todo en el gobierno, más en el área de Ministerio de Desarrollo Social, sabe que era distinto. Tenías otras limitaciones que acá tenés limitaciones que no tenías antes. Exactamente. Y eso la política tradicional, politicista, no lo entiende. Piensa que si vos te sentás a negociar con el gobierno de la ciudad o con Stanley para resolver un problema de tu pueblo, sos un traidor. Sos un traidor. Bueno, entonces yo te digo, vos sos un pelotudo. Porque no entendés que si la UOM se sienta a negociar con una multinacional metalúrgica de los Rockefeller, no es un traidor, es la contraparte que tiene para defender los intereses que representa. Y si los movimientos sociales o sindicales hacemos eso, son los intereses que representamos. Entonces, yo creo que las transformaciones de fondo en la sociedad argentina van a surgir del movimiento social en términos generales. Movimiento barrial, movimiento de mujeres, movimiento estudiantil, movimiento de economía popular, que va a surgir movimiento sindical, que va a surgir de ahí la transformación profunda que necesita la Argentina en un momento donde es difícil ver la luz detrás del túnel. Bueno, entonces suponiendo que surge de ahí, ¿no? Sí. Poder popular. Vos de cualquier manera obviamente estás de acuerdo con que hay que tomar el poder para transformarlo, Sí. si no, no serías precandidato a presidente. Es así. Que Es de una hecho combinación. Sí. Es una combinación para mí, entre la autoridad política, que por lo menos en esta etapa de la historia se define a través de las elecciones, la construcción del poder popular y la planificación de lo que vas a hacer, una planificación quinquenal bien al estilo del peronismo clásico. Es decir, en 4 o 5 años nosotros vamos a hacer esto. ¿Cuántas casas vas a hacer, hermano? ¿Cuántos barrios vas a urbanizar? ¿Cuántas quintas hortícolas se van a desarrollar? ¿Cuántos puestos de trabajo se van a crear en una economía plural donde haya un sector privado, uno público y uno de cooperativa y economía popular? Es decir las cosas, ¿cómo vas a resolver el problema de que un pibe o una piba que quiere irse a vivir solo no puede alquilar un departamentito porque no tiene garantía, porque no le alcanza para pagar, etcétera? Entonces, la autoridad política, el plan estratégico y la organización popular son la combinación que nosotros creemos que puede transformar la realidad de manera profunda, desde luego a partir de determinadas visión y determinados principios muy elementales que básicamente tienen que ver con respetar la dignidad de los demás, ¿no? Por eso, volviendo un poco, ¿qué es lo que queda del dirigente social cuando se convierte en dirigente político y qué es lo que incorpora de nuevo? Yo Veo que venimos hablando de esto, pero... Sigo teniendo la cabeza muy, muy asociada a la lucha de los sectores populares, a la agenda de tierra, techo y trabajo. Y es la agenda que para mí hay que priorizar. O sea, la agenda de los de abajo. Que incluye la educación, la salud, la cultura, etcétera, pero no puedo mentir con esto. No voy a decir, no, la verdad que yo voy a priorizarlo. No, yo no voy a priorizarlo de todos. Yo voy a priorizar al 35% de está abajo. Y lo demás después vemos. Porque los que necesitan al gobierno, el movimiento social para transformar su vida son sobre todo los que están afuera. Sin duda, no quiero irme porque si no ya empecé, no te quiero empezar a preguntar ¿y qué vas a hacer con el FMI? Y esas cosas dejémoslas para después, porque tengo ganas de que sigamos haciendo un poco esta trayectoria militante.
Bueno, vos empezaste ahí en el 2000, 2001 y hay una historia que es conocida, que es que vos te acercaste a los cartoneros que había en la esquina de tu casa a llevarles mate cocido. A mí me parece que esto es como una historia muy... ¿cuál sería la palabra? Es conmovedor para empezar y además es como una militancia casi, te diría, como primaria, espontánea, ¿no? Pero además lo más primario. Vos podría ser lo mismo, podría haber pasado tipo entre dos cavernícolas. Total. Ah, loco, mirá, ¿te falta algo? Sí. Y te lo voy a llevar. ¿Desde qué voluntad nació esa cosa de ir? ¿A dónde estaban los que vos veías que la estaban pasando mal? Yo creo que es algo que pasa en los barrios populares, pasa todos los días eso. Cuando hay un pibe que necesita, a la gente le da. Lo que pasa es que nuestra ciudad se fue convirtiendo en una ciudad de indiferentes. No todos, pero la indiferencia es una constante de la ciudad. O sea, el cartonero era parte del paisaje, una parte desagradable del paisaje. Es decir, algo a esquivar, ¿no? Claro, a mirar para otro lado. A mirar para otro lado y a quejar, porque encima a quejarse, ni siquiera. Y después había un sector muy grande también que decía, che, loco, ¿esto qué está pasando? O sea, que a nosotros nos cambió nuestra visión del mundo, porque no sabíamos que existía gente que revolvía la basura de las clases consumistas para subsistir. Era un poquitín nuevo en el paisaje. Era nuevo, era una cosa nueva. Ahora, todo eso ya se venía acumulando en las barriadas de fines de los 90. Después, cuando empezamos a aprender lo que pasaba en el norte, lo que pasaba en la Patagonia, lo que pasaba en el conurbano profundo, bueno, evidentemente la ciudad siempre tuvo algo de burbuja, cada vez menos, porque cada vez se va precarizando más, pero siempre tuvo algo de burbuja, y esa burbuja la rompieron los cartoneros, porque los cartoneros venían de todos lados, de la Villa de Capital, de la Villa de Provincia, de Caraza, de Fiorito, de la Cárcova, del Fondo de San Martín, venían de todos lados. Entonces, y a mí por lo menos me llevaron con ellos, digamos, ¿no? Es Sí. como que te enamoraste de una francesa y te fuiste a vivir a Francia. Sí, me parece algo súper lindo de lo que decís, de que no fuiste indiferente. Sabes que hoy me crucé con una persona, una señora en la calle, y me saluda, ¿no? Hola Julia, qué sé yo, siempre te escucho. Porque vos pasabas por ahí y yo volanteaba. Y yo le dije, ay, ¿te agarré los volantes? Sí, siempre me agarraba los volantes. Ay, menos mal. Pensé, porque viste que a veces uno agarra el volante, a veces no lo agarra. Y yo cuando lo agarro, obviamente que no me interesa el contenido, me interesa no ser indiferente con una persona que me lo está dando. Son cositas a veces las que sostienen el mundo, ¿no? Y hay que esforzarse, porque Sí. lo más a cualquier ser humano, porque acá santo no somos ninguno, es pasar de largo. Sí. Mira, yo laburé de telemarketer 4 años, 3 años. Y obviamente a la gente le molesta que la llames, y de 10 que llamás, 5 te tratan muy mal. Sí. Y sufrís, porque aunque Te están tratando te están mal. tratando mal. Bueno, entonces, claro, vos por ahí estás ocupado en tu casa y de repente ahora ya no existe más eso, porque no se usa más el teléfono fijo, te llama alguien y entonces tenés que hacer un esfuerzo de respirar y pensar 2 veces antes de contestarle mal. Hay una persona del otro lado. Lo mismo cuando te entregaron frías las papas fritas de McDonald's. Pensá 2 veces antes de quejarse. Lo mismo cuando vas al banco y no anda el cajero y está la piba de seguridad. No te la agarres con la piba de seguridad. Es decir, son esas pequeñas cosas que tienen que ver con la Empatía. Con la empatía. Sí, Con la sí. empatía. Pequeñas cosas que después pasan a ser más grandes, ¿no? Como la organización, ya. Entonces volvemos. Sí, bueno, ahí hay como un nacimiento viste que siempre hablamos del proceso del militante, ¿no? De cómo el militante empieza a ser militante cuando deja de mirarse el ombligo y entender el contexto. Creo que ahí viene, es como la oruga, ¿no? Sí. Ahí ese acercarse al mate cocido es como un despertar de una conciencia que está ahí, que en algunos no la tienen, pero que algunos sí la pueden despertar. Y al mismo tiempo empiezan a hacer otra cosa que también es interesante escucharte de cómo fue en tu caso, esto de sentirte parte de algo, de estar con gente que piensa igual. Digo, hablando de esto de que habías cambiado mucho de colegio, de que te habías manejado por ahí en ambientes donde no todos pensaban como vos y demás, esto empezaba a juntarte con gente que sí, y que está en función de los mismos intereses que vos. Y eso, ¿no? O sea, hay una cosa de la identidad Claro. militante que es tan fuerte como la identidad de... Sí, yo de siempre Pico digo, con Boca. a mí me sacó la melancolía empezar a militar, por ejemplo. Bueno, entonces, te fuiste con la francesa, que viene a ser el MT. Que vienen a ser los cartoneros. No, los cartoneros. Que te llevan a Fiorito, a Caraza y qué sé yo, todo su lugar, y empezás a entender que hay gente que cuando va a cagar no tiene baño. Fla. Es una cosa Y impresionante. es más común de lo que la gente piensa. Es más común de lo que la gente piensa. Y que si tiene un inodoro,
Las cosas quedan ahí, no hay un botón mágico que tocas y se lo lleva. Y así un montón de cosas que sufre un tercio de nuestro pueblo desde hace mucho tiempo, que nunca se terminaron de resolver, y que aunque desde luego los gobiernos de Néstor y de Cristina fueron gobiernos de ampliación de derechos, de avances en todos los sentidos habidos y por haber, no se resolvieron todos los problemas. Y cuando vos estás peleando con el tercio de abajo, la verdad es que si no venís del tercio de abajo, sino del tercio de arriba, la indignación por la desigualdad y porque no se resuelvan las cosas, y es parte del motor de lo que te hace militar. Y me parece que hay una cosa interesante de lo que hablamos, o sea, entre agarrar el volante, tratar bien al laburante McDonald's y a la persona que está cuidando el banco y todas esas cosas que debería ser lo normal en una sociedad. Y militar, ¿cuál es la diferencia que hay? ¿Cuál es la diferencia que hay entre una buena persona y un militante? La diferencia es que el militante decidió dejar una parte considerable de su vida al servicio de una causa social o política. Es decir, darle a esa actividad un carácter permanente y un compromiso en el que se te van horas, se te van sufrimientos, o sea, ponerle a eso una carga de responsabilidad y de sistematicidad y verlo como un proceso colectivo, que no es una acción individual o familiar de ayuda hacia otro, sino verlo como un proceso colectivo y empezar a conceptualizarlo, ¿no? A comprender por qué, no solamente lo que está pasando, el sentimiento que te lleva a la solidaridad o a la indignación, sino las causas de por qué sucede eso, ¿no? De por qué a ese camión donde yo iba a llevar mate cocido pasaba un patrullero todos los viernes a sacarle a la gente lo poquito que tenía. Y por qué venían las familias con los chicos a cuestas y el chico tenía que estar en la casa, pero en la casa no había nadie que lo cuide. Entonces, ¿por qué? ¿La mamá es mala? ¿No es mala? ¿Cómo resolvemos este problema? Es decir, empezar a preguntarse los por qué. Y siempre detrás de un por qué hay otro por qué y hay otro por qué, y de ahí surge el pensamiento político, además de, obviamente, las influencias que todos tenemos por nuestros amigos, nuestra familia, nuestra formación secundaria, universitaria, pero empezar a preguntarse los por qué, y una vez que tenés por lo menos una caracterización de los por qué, tratar de pensar una perspectiva de salida de las situaciones que querés combatir. De que una vez que entendiste el por qué el chico está a cuestas, ver dónde lo podemos dejar, ¿no? Sí. Y que alguien lo cuide, y que lo cuiden bien. Y esa es la historia de lo que hicimos los últimos 20 años. Resolver cosas concretas. Algunas nos salieron mejor, esa como nos salió. Bueno, pudimos armar centros infantiles, armamos como 60 centros infantiles. El primero fue en Villa Fiorito, donde ¿a qué hora laburaban nuestros compañeros? En general desde las 6 de la tarde hasta las 11 de la noche. Había un lugar donde no había ningún lugar para dejarlo. Entonces lo primero que conseguimos fue armar un centro infantil, donde iban 200 pibes y sigue existiendo después de 20 años. Y así con el tema de la lucha por la tierra, con el tema de la urbanización de los barrios, digamos, eso es lo que hemos ido haciendo. Fuimos generando políticas públicas, arrancando reivindicaciones para el sector, pero desde un camino distinto al camino que siguió, por ejemplo, no sé, la Cámpora, o organizaciones más de las estructuras políticas partidarias. Bueno, básicamente, cuando vos empezaste a militar, esos cartoneros que conociste, estaban llevando adelante una actividad que era ilegal, y ahora no solo eso, sino que hay mucha más, más derechos, además, alrededor de esa actividad que se empezó. Sí, el Estado los reconoció como trabajadores. Claro, eso ya es un montonazo. Sí, lo pasó de correrlo y expulsarlo al otro lado de la General Paz y bueno, ustedes son trabajadores. Sí. Te fuiste un tiempo también al sur, a vivir a San Martín. Sí, me fui un poco al sur, ya estaba como, había un ciclo de mi militancia y de mi vida que ya estaba un poco agotado, que también tiene que ver con permitir que otros compañeros tomen responsabilidades, y a veces para que otros compañeras tomen responsabilidades, cuando en organizaciones hay liderazgos fuertes, los liderazgos se tienen que tomar el buque. Se tienen que ir. Si no, no se puede resolver. Físicamente, no sé. O sea, también geográficamente o no sé cómo, pero yo en mi caso fue físico y geográfico. Sí. Y además se daba una situación en la que había Bergoglio se había ido a Roma, era el Papa, todo el mundo sabía que yo tenía una amistad con él, entonces
era una cosa muy rompebolas. Que te venían a decir, che, dale, arreglame esto porque sos amigo del Papa. Cosas inverosímiles, cosas que no te podés imaginar. Tengo un sobrino poseído. No, ojalá. Eso es divertido. Ahí me enganchaba, o sea, te lo llevaba. Claro, no, esa me hubiese encantado, no, cosas de las más banales que te puedas imaginar. Sí. Y vos sentías que recaía mucho sobre tus espaldas particularmente. Sí, que no, o sea, que iba a terminar haciendo cagadas, porque no iba a poder... ¿Vos querés terminar con esa alarma que suena cada tanto? Voy a intentarlo. No, pero te damos tiempo. Mira, mientras tanto yo acá, por ejemplo, lo voy que a quiero apagar el teléfono entonces. Es abrir los mensajes de WhatsApp. Dale. Porque seguramente hay muchos, ¿no es cierto? Sí. A ver, Miru, ya estoy. Bueno, entonces te tomaste el palo, dejaste el lugar. Y ahí Pero allá te empezaste a hinchar las pelotas también, ¿no? Es que no fue un retiro. A la semana me aburrí. No fue un retiro espiritual. Y empezaste a hacer lío. Y empecé a hacer lío. ¿A quién empezaste a organizar ahí? Ahí armamos una escuela de formación en un lugar maravilloso que es el barrio intercultural de San Martín de los Andes, que es territorio de la comunidad mapuche Curruinca, que se recuperaron 500 hectáreas que estaban abandonadas, y se hizo un barrio mitad para criollos, mitad para mapuche, que ahora, según la legislatura de Mendoza, son pueblos originarios no argentinos. Es grave eso, o sea... Sí. Es grave y pasó como por un tubo, ¿no? Horrendo. Acá obviamente que sí lo tratamos, sí. Pero... Es como... ¿Sabes de algo que me acordé? Esto es una mínima digresión. Sí. Hace muchos años, más de 10, yo entrevisté se llama Puma Catrileo, un mapuche, y yo le pregunté, ¿vos te sentís argentino? No sé por qué se me ocurrió eso, y él me dijo no. Y ahí fue como, ¿en serio? Y en un momento, como que obviamente yo no le iba a decir a él lo que tenía que sentir, pero me pareció de esas posiciones que son un poco peligrosas, porque se pueden parecer mucho y tocarse con otro lado. Lo mismo cuando, qué sé yo, con alguna lesbiana que no se siente mujer, terminó estando muy cerca de una cosa horrenda que quiso decir Pichetto. Claro. No sé a lo que voy. Pero vos te podés sentir como que vos te podés sentir de Marte, marciana, si querés. Sí. El tema es que yo no te puedo decir a vos que no sos argentina. No, claro, pero es que era una posición política. Era una posición política que es muy minoritaria en el pueblo mapuche. Me imagino que sí, pero que a mí en el momento me pareció peligrosa porque yo dije, ojo que un día te lo van a decir. Obvio, es así. Es una posición muy minoritaria en el pueblo mapuche, existe, pero esto como vos dijeras, los judíos son un pueblo originario no argentino, ¿no? Es muy parecido. Es una locura. Entonces, que eso haya pasado sin que haya despertado una ola de indignación grande en la sociedad, es un mal signo. Es un mal signo de época. Porque pasan esas cosas y después pasa cualquier cosa. Por suerte no pasó lo de Cristina, la hija de Cristina, porque eso ya era como naturalizar, si se quiere, situaciones que no eran tolerables. Por lo menos en términos de discurso, que a veces el discurso empieza con pequeñas palabras y después termina con acciones muy tremendas, ¿no? Tenés toda la razón. Vamos a repetir el fuerte repudio a la legislatura de Mendoza que declaró al pueblo mapuche un pueblo no argentino. Bueno, dicho esto, ¿te pusiste a organizar también? Bueno, armamos la escuela de formación que se llama Escuela Nacional de Organización Comunitaria y Economía Popular. Sí. Ahora tenemos sede ahí, sede en Las Cataratas, en Puerto Iguazú, tenemos en Tilcara, o sea, buscamos lugares más lindos para que los pibes y pibas de los barrios, porque vos no puedes defender lo que no amás y no puedes amar lo que no conoces. Lo mismo que a mí con los cartoneros. Si yo no los hubiese conocido, no me hubiese enamorado y no los hubiese defendido. Y la patria es así. Si vos no conocés tu patria, porque no te dieron la oportunidad de salir de la manzana de tu barrio, no terminás de dimensionar esa maravilla que tenemos que defender. Entonces, el viaje ya era parte de la formación. Y en la formación eran elementos muy, muy básicos de cooperativismo, de historia de la clase obrera en la Argentina, etcétera, con compañeros de los sectores más humildes que habrán pasado miles y miles y miles por esas cabañas que tenemos allá. Y bueno, después ya me enganché con toda la dinámica de lucha de la zona, digamos, ¿no? Muy vinculada al proceso de los pueblos originarios, pero también a las barriadas de ahí, al acceso a la tierra. Al acceso a la tierra, urbana, rural, al avance de, que es un poco lo que pasa en todos lados, el que tiene mucha plata
se puede comprar un par de terrenos, dejarlos ahí pelados, y la gente que no tiene nada, no le queda otra que ocupar un espacio, y ahí se generan conflictos porque a nadie se le cae una idea de cómo hacer para que en un país donde todo es escaso, menos la tierra, todo el mundo pueda tener un terreno de 200 metros cuadrados. Ahí tenemos un problema ahí fundacional también, ¿no? Hay un problema fundacional. Es muy difícil revertir algo que configuró la patria desde el momento que nació. Es cierto. También es cierto que en la época de Perón y hasta mediados de los 70, y te diría que un poquito más también, cualquier obrero podía tener un terreno y construirse su casa. O sea, no era una aspiración inalcanzable para un obrero. Yo vivo en un barrio que está a 1,5 cuadras de una villa, de la Villa Ferroviaria, pero que es un barrio de los viejos loteos de la época de Perón. De los famosos loteos que después hacían el chalet californiano. Y la gente compraba un lote que todavía no tenía la cloaca, pero era una manzana organizada en lotes de 500 metros cuadrados, grandes los lotes. Y de a poquito se iba construyendo la casa. Ahora, el problema es el acceso fundamentalmente a la tierra. Sí. Entonces, si vos tenés tu terrenito y sabés que es tuyo y que no te lo van a sacar, de a poquito te vas construyendo tu casa. Te la vas construyendo. Ahora, es muy fíjate difícil que saber cuando... a partir de qué año eso se transforma en algo imposible. Uno siente que no sé, ¿en qué momento pasó que eso se transformó en algo imposible para un trabajador? Cuando la tierra se terminó de convertir en una mercancía y un bien de renta, que es básicamente... Que en la ciudad sucede más que en ningún otro lado. Que en la ciudad sucede más que en ningún otro lado, que en las ciudades de llamado mundo desarrollado, que la gente que gobierna acá en la ciudad dice admirar, no pasa de la misma manera, porque vos en París tenés el 20% de las viviendas que son de alquiler social, lo mismo en Berlín, lo mismo en los países nórdicos. No creo que tengas barrios insólitos como Puerto Madero, que es pura especulación, ¿viste? No existen esas cosas, no existen esas cosas. Todos los países tienen impuestos a los inmuebles ociosos, todos los países, o sea, los que gobiernan la derecha, los que gobiernan... Esas son cosas del primer mundo. Claro, y las nuestras son cosas de país bananero. Sí, o sea, de las élites oligárquicas del subdesarrollo. Vos lo planteás y querés la reforma agraria directamente, ¿no? Sí, que la quiero aparte. Que uno sí, no, es verdad. La bancaría. Pero que por ahí lo único que estás planteando es un proyecto moderado de reparto de tierras. Es que la reforma, fíjate cómo se ha corrido toda la derecha. La reforma agraria es algo que está en la doctrina social de la Iglesia, no del Papa Francisco. Desde la década del 60. Sí, claro. No, está en la Constitución de Neuquén. Reforma agraria básicamente es cambiar el modelo agrario que hay y que la tierra sea para el que la trabaja. Perón hizo un montón de eso. Por ejemplo, hasta hoy sigue existiendo el Parque Pereira ahora en La Plata, que es el único lugar donde los productores hortícolas no están esclavizados por los alquileres. Y en todo el resto del cinturón hortícola, en el abasto, la lechuga, el tomate, todo lo que nosotros consumimos, lo hace gente que no puede tener una vivienda porque los dueños de la tierra no les permiten, los ponen en alquileres abusivos. Y son producción, 1 hectárea, 1 hectárea y media. Son 50.000 productores, no podemos conseguir 50.000 hectáreas. Es una locura. ¿Sabes por qué a nadie le importa? Porque nadie lo ve. Porque esos compañeros no tienen poder. Porque esos compañeros no tienen un desarrollo organizativo que les permita generar la presión suficiente para resolver un problema de dignidad humana elemental. Y es lo mismo que pasa en general en los sectores populares. Por eso el desarrollo de la organización, junto con el proyecto político, son condiciones necesarias. A veces van por carriles distintos. A veces hay que... por ejemplo, desde el día 1 del Frente de Todos, pero si la presidenta hubiese sido Cristina, no hubiese sido muy distinta la cosa, digamos. El movimiento social cuando no tensiona, cuando está absolutamente adaptado a las condiciones del gobierno, cuando está incorporado a la estatalidad de manera plena, pierde su capacidad creativa, digamos. Y eso fue parte de los problemas de los procesos populares de América Latina. Cuando pierde la capacidad creativa del movimiento popular porque está domesticado por la estatalidad, domesticado por el poder político, domesticado por la democracia burguesa, que sigue siendo el modelo que tenemos hoy en la Argentina, que es una democracia que no resuelve todos los problemas, aunque tengas a Maradona gobernando. Ahora, vos no podés tensionar siempre con un gobierno y al mismo tiempo después poder ir a un acto y apoyar alguna cosa. Claro, es lo que hacemos. Nosotros somos parte del frente. No, nosotros, el movimiento no. Los militantes, muchos militantes del movimiento, porque hay gente del movimiento que vota a la izquierda, gente que vota a Milei, gente que vota a Macri, como en cualquier barrio, digamos. Sí, eso más ahora, ¿no? Pero es verdad que antes vos tenías más distancia también desde lo político porque y lo ahora, ideológico. Un día, cuando... Un día apareciste ahí, acompañaste a Cristina en Comodoro Pi, claro, y todo el mundo dijo, todo el mundo dijo, Grabois. Primero hay una cosa que a mí...
A mí siempre me gustó esta frase. En las malas se ven los amigos. A mí en las buenas no me gusta. Okay. Los amigos del campeón no. No, me cae mal. Siempre me cayeron como el orto los amigos del campeón, los que van a festejar cuando ganás, ¿viste? Sí, paso un ratito, saludo, qué sé yo, chao y me voy. Yo cuando se ganaron las elecciones no fui. Y cuando se perdieron ahora en el 2021 fui. No me gusta, es una cosa que siempre me cayó mal, siempre me pasó de mal gusto, ¿viste? Bueno, los amigos del campeón no o sea, para tenerlo a Grabois de amigo hay que ser un poco fracasado. Sí, te tiene que ir medio mal, digamos. Bueno, seguramente este año veremos qué pasa. Claro, no, bueno, te tiene que ir un poco mal, sí. Si te va bien, aparte, ¿para qué? Ya tenés un montón de amigos. El día que te vaya mal, llamame que vas a necesitar alguno, digamos. De ahí vamos a estar. Es un poco la filosofía de vida de los que estamos, creo, no sé, qué sé yo. Y después también hay otro tema, que es ¿cuál fue la experiencia del macrismo? La experiencia del macrismo es que con el movimiento social vos podés resistir, sí. Vos podés conseguir conquistas, pero con un gobierno neoliberal que tiene una orientación macro determinada, hasta que no lo sacás del sillón de Rivadavia no hay vuelta que darle. Entonces había que sacarlo a Macri del sillón de Rivadavia. Sí, sí, sí. A los tiros no lo íbamos a sacar, entonces había que sacarlo a los votos. Y para sacar un gobierno a los votos hay que formar un frente, y para formar un frente teníamos que lograr fundamentalmente reivindicar a Cristina en un momento muy jodido que hubo, que unos cuantos kirchneristas se escondieron abajo de la cama. Habría que hacer la lista, que fue sobre todo cuando saltó la causa de los cuadernos. Antes también, pero sobre todo cuando saltó la causa de los cuadernos. ¿Por qué? Porque eso son los momentos difíciles. O sea, es como cuando... Y además nosotros lo veníamos haciendo en el resto de los países de América Latina, digamos, con Lula, con Evo. Entonces, ¿cómo no vamos a defender a Cristina, que representa lo mismo que Lula y que Evo, pero en versión mujer y en la Argentina? Entonces, esa fue una decisión para mí muy importante, que era ir a bancar a alguien con quien no había tenido todas las coincidencias del mundo, pero que para mí era y es la mejor y la más importante dirigente del pueblo argentino, en un momento donde no sobraban los amigos, ¿no? Y después la tarea de armar el frente era una tarea de construir una coalición lo más amplia posible, donde yo creo que hubo un error, que es regalarle la hegemonía de ese frente a sectores que no representaban lo que la mayor parte del electorado y la militancia del Frente de Todos quiere. Es decir, sectores que representaban la ancha avenida del medio, que nunca fue tan ancha, y que nunca tuvo más de, bueno, en algún momento coyuntural, pero en una presidencial nunca sacó más del 10-15% de los votos, terminó hegemonizando y hoy hegemoniza la coalición. Juan, no puedo creer que ya son menos 10, porque la verdad siento que acabamos de empezar. Pero bueno, algunas cosas más. ¿Pensaste que... ¿Te imaginaste que querías ser presidente? No, no sé, te imaginaste siendo presidente. ¿Alguna vez te imaginaste que vos querías ser presidente? Cuando era chico lo decía. Ah, mira. Cuando hacías bardo en la escuela y tengo una anécdota con Menem. A vos que te gustan las anécdotas. Sí. Mi papá fue coordinador de una intervención en Corrientes que hubo hace muchos años. Ni me acuerdo quién era el gobernador. ¿En la época Romero Félix? Creo que sí, algo de eso. ¿Vos qué edad tenías? Ponía que tenía 10, 9, muy chiquito. 8. Bueno. Y tengo varias de ahí. Me envenenaron, casi me muero, varias, porque era mafia mal. Lo de Corrientes era mafia mal. ¿Te envenenaron a vos? Sí, me envenenaron. ¿De chiquito? De chiquito, sí. ¿Y cómo? ¿Qué pasó? Bueno, me llevaron al hospital y me salvaron. Pobre nene, bueno. ¿De pequeños Los Sopranos esto? Sí, no, era bravo. No, tiroteaban la casa, era bravo. Entonces, bueno, viene Menem a visitar la intervención un día, qué sé yo. Entonces, viste, yo era el nenito más chico que había ahí y... Entonces, vos querés ser presidente, me decían los politiquitos que había ahí. Sí, ¿por qué no le preguntás al Carlos y bueno, ¿por qué hay que ser presidente para ser presidente? Dice, y tenés que hacerle mucho caso a papá y estudiar mucho, no, entonces no quiero. ¿Te contestó eso? Sí. Ni que él le hubiera hecho mucho caso a su papá. Bueno, así tenés que decir algunas mentiras. Claro. Vos tenés que decir, síganme que no los voy a defraudar y después defraudarlo. Claro. Y ahí nomás te diste cuenta que en realidad era el camino de la desobediencia la que te iba a llevar a algún lugar. Sí. A donde vos querías llegar. A ver, llegar. ahora qué es lo que pasó también. O sea, hay una explicación muy concreta de por qué yo soy candidato a presidente. A ver. Pero no hay otro. Es cierto, ¿no? Todavía no queda muy claro. Vos igual tenés la idea de que Massa quiere ser... No, Massa va a ser y entonces candidato. Te ves en una jugada interna contra Massa. Puede ser, quiere ser. Scioli dijo que quería ser. Sí.
No hay otro de nuestro cuadrante político, Exacto. no hay otro que represente el movimiento nacional y popular, la izquierda nacional, la Cristina, no hay. Decime dónde hay uno. Guado podría ser. No, pero que- no está. No, Guado, por eso sé, todavía sé, no. claro. No, Guado Lo único no. que se lanzó fuiste vos ahora. Sí, entonces yo les estoy diciendo, muchachos, a ver, Venga. busquemos uno mejor. Mm. Y si no aparece uno mejor, bueno, ahora ya estoy cebado, ahora Ahora ya Ahora está. querés ser vos. claro. Ahora que venga me va a tener que discutir con la encuesta, ¿viste? Claro, Y con el- Cristina. claro. Estás cebado porque te estás midiendo y Estás se te midiéndote eso, nota tío. una sonrisa y hay algo que te entusiasma. Mira, yo no pagué ninguna encuesta, pero Sí. otros ¿Sí? me han pasado encuestas. Porque viste que hay, los encuestadores Y te hacen dicen como que una medís. trampita. Hacen una que son para los medios Sí. y otra otra que la para- garpás y es privada. Claro. Hay un montón de curros que me estoy enterando ahora. Por ejemplo, acá no me pasó, aclaro, Sí. que tenés que garpar para ir a la televisión. O sea, es como... Ah, sí, No, igual claro. te pasamos el ticket de cuando te Ah, pero no te conté. O sea, pero es desfachatado, ¿eh? O sea, sí, llama a alguien y dice, no, pero si ya está en campaña tiene que... Pero, ¿cómo es esto? ¿Hacer un recibo? Sí, No? Bueno, sí. Igual eh, vos sos una... te voy a poner en términos de sos un personaje que garpa también. Claro, por eso me siguen Porque invitando. te siguen invitando y me imagino que eso lo No, pero tenés uno a favor. recuerda la experiencia de Narváez. Yo me acuerdo del año ese de Narváez. Sí. Estaba viendo Boca Independiente en el verano. Sí. Y de repente Niembro enfocaban. dice: mire, lo enfocaban, ¿se acuerdan? Lo enfocaban. Miren qué bien ahí, Francisco de Narváez, qué gran dirigente. Ah, Pero es no retuyo. es Este PNT. ¿No es ilegal eso? No sé si hay una norma. Vos sos más abogado Bueno, que yo, podrías buscar. o sea, no, pero por lo menos Eso no se podría publicar. No, pero dice. eso no es... Tenés que pagar, hacer una factura o algo, digamos. Por eso, ilegal, Bueno, Niembro no tuvo sé, unos temitas. Irregular. pero seguro que es irregular en el sentido en el que nadie lo dice en voz alta. Y está negro. Y una vez pasó, hay una anécdota espectacular en C5N, que no me acuerdo qué intendente estaba ahí sentado, y entonces el periodista le dice, bueno, ya redondea los saludos, y dice, pero yo pagué 15 minutos. Dice el chabón. Y pará, lo más gracioso era que el gerente estaba mirando y dijo, ¿y a quién le cobró? Claro, ¿A quién le a mí no me cobró? llegó. Bueno, ahí rodaron dos cabezas que... Me encanta porque era dos tipo la Marcelos. calecita. ¿Cuántos minutos pagaba el pelotero? Era el ¿no? kiosquito de uno y lo Y con eso reventaron. se desató una que fue espectacular No, mirá. porque era obvio aparte. Yo nunca me pidieron Sí. nada, pero ahora llegó como una... Vos sabés que ahora tenés que... Sí. Ya me lo había dicho un compañero, pero no lo creía. No, Qué bueno, sí, qué sí. bueno Vas a tener pagar, que hacer pero ir y como- después Vas a exponernos. tener que hacer Che, como acá me Patricia sirve. Burley. Vas a tener que armar una fundación, sacarle plata Claro. al empresario para después pagar la pulinota. No, yo ya cagaron porque ya me dieron tanta, ¿me entendés? Y que... si ya no te puede empezar a cobrar ahora. No, es difícil y además... Algún No título pagues siempre, vos le porque pagás en después van a títulos. saber que Ni en pagás. pedo, pero ni en pedo, porque me parece aparte que está mal. No, ¿cómo? es Vos pagás en truchísimo. títulos. Le das títulos. Claro, doy Bueno, títulos, sí. bien. Y bueno, algo Lo del otro día algo lo de la le pasa. víncula estuvo Sí. muy bien. La de Esa Víncula me la dejó pecando Che, ahí, real. te voy a dar otra, no es una encuesta, pero es un focus, Sí. que son nuestros mensajes. Sí, Que hay un montón. Yo voto a Grabois. bien, Muy ese bien. ese me cae bien. Yo lo voto, para ahí un montón. Yo voto a Grabois y Cristina no va. Desde Dinahuapi, saludos. Pero Grabois también, me parece, ¿no? Pero obvio que. Pero Cristina no va. Cristina, eso es otra cosa que no entiendo de la gente, ¿eh? Cristina no Perdóname. quiere, no, yo también lo... Pues ya está, no Cristina va. se paró en un micrófono y dijo: yo no voy a ser candidata, punto, se terminó la historia. O Y sea, uno dice, ya y uno está. lee señales subliminales en cada cosa que hace. Sí, no, flaco. Es muy raro. Luis Benítez dice yo lo voto. Sí. Milagros Mercedes dice también yo lo voto a Juan. María Paz dice hola Miguel, soy de la Cámpora, pero si no va ninguno, vamos con Grabois. Me parece muy bien. Julita, por favor, un rato más con Juan. El litio se lo está llevando... No, esto es para un programa anterior. Pero bueno, Juan tiene una postura sobre eso. Tengo una postura. naturales, interesantísima. Juliana dice qué hombre Juan Grabois. Bueno, también tenés las Graboisitas. Y Graboisitos. Socia de la radio y militante del MT. Gracias, dice Jessica. Grabois, 2 puntos. Soy del 35% de los de abajo, ni cerca. Pero quiero un país más igualitario, soberano. ¿No soy o soy? Ah, No, no, no soy. soy, ahí se entendió. Pero quiero un país más igualitario, soberano y que el FMI se vaya bien a la mierda. Para eso hace falta inteligencia y meter la patita bien fuerte. Por todo eso te voy a votar, a menos que se presente Cristina, sabrás entender. No, chicos, Juan tampoco se va a presentar, se presenta Cristina Cristina. se presenta, habría muchos que se bajarían, así Y que. sí. Bueno, tenés muchos dentro de nuestros oyentes. Mucho bien, votante, Juan. Espectacular. Estamos juntando votos. Está bien. No, ¿y cómo, ¿podemos hablar de esto un poquito? Sí, hablemos un poquito ¿Cómo de esto. se le habla a un joven que está desencantado y que piensa en Milei como una opción para romper todo? Como Milei. Se le habla como Milei. Milei. ¿A los gritos?
Pero obvio, ¿cómo no vas a estar a las puteadas? Enojado, con enojo. Un poco enojado tenés que estar, A mí me gusta loco. lo mal hablado que sos, Juan. O sea, yo me si identifico no te mucho calentás un poco, no hay sangre. no hay sangre. Que a veces es lo que se pide. ¿Sabes por qué a Milei pega bien? Porque Milei no miente. No es careta. Milei es lo que es. Sus ideas son una mierda. Sí, pero es cierto que no se yo disfraza estuve de 6 nada. horas con él. El tipo dice lo que piensa. Yo no estoy de acuerdo con nada de lo que dice, salvo con algunas caracterizaciones, ¿no? Lo de la casta no lo inventó Milei, lo inventó Podemos. Pablo Iglesias sí, lo inventó inventó. Pablo Iglesias, sí, es una buena caracterización. Pero el tipo dice lo que piensa. Y la verdad que, viste, a esta altura del partido, me parece que la gente ya está avivada de los que la están chamullando todo el tiempo. Entonces, me parece que es un poco de tratar de recuperar algo de lo auténtico, que es decirle, mirá a la gente y decirle lo que pensás. Y si pensás de una manera, plantéalo de esa manera. Y si pensás de otra, plantéalo de otra. Y no querías quedar bien siempre con Dios y con el diablo, porque, viste, no va más. Se te nota, sí. Hola, Seguroles, tengo 3 hermanas que forman parte del MT, Marcos Paz, y a partir de ahí empecé a entender el movimiento que representa Grabois. Saludos a Grabois, palabras imprescindibles. Acá un par de villeros escuchándolo en la redacción de La Garganta Poderosa. Garganta. Abrazo, compañeros. Abrazo enorme. No sabía que nos escuchaban en La Un Garganta. abrazo a todos los compañeros y compañeras de La Garganta. Total, pero de Quiero verdad mucho. que no tenía idea, que no nos habían llegado antes. Un orgullo. Parte del relato me hizo pensar que, siendo identidades femeninas, es tan difícil irte con los cartoneros. Esto es cierto, mirá. Es una digresión este pensamiento, pero realmente creo que para tener en cuenta cómo podemos o no podemos construir un poder popular igualitario, aguante Juan, lo voto, abrazos a todos, dice Sofía. Es verdad que a mí no, si yo hubiera querido ir a la esquina de los cartoneros, Hubiese sido más difícil. yo no hubiese podido. Hubiese sido, a mí me tocó, por ejemplo, con algunas compañeras, De hecho, encontrarme en ese momento, Sí. que también compañeras que por ahí no estaban politizadas o compañeras que eran hijas de militantes de los 70, ¿viste? Pero que no sabían dónde. Porque en esa época, ¿dónde ibas a militar? O sea, en el, No, 2000, claro. en el 2000. Aparte, si tenías influencias peronistas. No, pésimo momento. ¿Dónde ibas a militar? No Cacoteadísimo. tenía forma. Pésimo momento. Bueno, es lo que nos contaba el otro día el Cuervo. Y, Claro, sí. claro, él fue de la Martín totalmente. Fierro. Y el Cuervo empezó en los 90. Claro, bueno, ¿de dónde ibas a militar? Entonces, pero eso que decís es cierto, y también es cierto que en ese momento era muy de confrontación física la cosa. Era muy física la calle, digamos, ¿no? La calle, la pelea era de otra, distinta, fue cambiando. Después con Kirchner, Kirchner entendió cómo sonaba la música, después del asesinato de Maxi Darío, la entendió perfectamente y eso cambió diametralmente. Es más, ni siquiera durante el gobierno de Macri existieron los niveles de represión que hubo entre fines de los 90 y el gobierno de Kirchner, digamos. Claro. Sí, en las represiones en la Patagonia, con los asesinatos que hubo en la Patagonia. Pero fueron casos puntuales. En las represiones callejeras eran represiones donde te metían en cana, me metieron en cana 4 veces. Sí. Te pegaban, te empezaron a tirar a los ojos balines de goma. Pero las otras, en esa época, vos por ahí no volvías. Sí. Vos por ahí no volvías. Era un nivel de. Muchas racias en los Sí. boliches. Y no Ir a un exi- recital era una cosa muy peligrosa. Y no existía la camarita del celular. Entonces, impunidad. El nivel de impunidad que había, o sea, te agarraban y te reventaban a palos gratuitamente. Y A finales de los 90 era una de las banderas de la juventud contra el poder. Obvio. El tema de la maldita policía, el Bulacio y todo eso, ¿no? Mira, hay una cosa que yo siento, o sea, y lo quiero decir, yo creo que en cualquier escenario político, las cosas se van a poner muy feas, muy bravas. Muy bravas. Va a haber un nivel altísimo de conflictividad social y la vamos a pasar mal desde el punto de los sectores populares, la militancia, la vamos a pasar mal. Imagínate que yo gano las elecciones, va a ser muy difícil porque desde luego lo primero que voy a hacer es cancelar el programa con el Fondo Monetario Internacional. Ajá. Entonces eso no es gratis, digamos, ¿no? Entonces va a haber un proceso de pelea por las grandes reformas que necesita nuestra patria, por lo menos de nuestro punto de vista. Ahora, si gana cualquiera de los que hoy están como candidatos y sigue con esta política de ajuste o profundiza esta política de ajuste y la gente empieza a pelear, ¿qué es lo que va a pasar? ¿No? Entonces yo creo que también Pensar que un sector de la sociedad va a aceptar pacíficamente, mansamente, quedarse afuera del sistema es una estupidez. eso es una estupidez y estamos muy cerquita. Está muy finito todo, ¿eh? Está muy delicada la Está muy situación finito económica. todo y
Y es... hay que ser conscientes de que estamos cerca de un abismo. Y no, estamos cerca de un abismo. El Pito habla mucho de ese paso de la desesperanza al enojo, de la bronca, ¿no? Y nosotros tenemos 7 años en donde la desilusión, la desesperanza está estacionada ahí. Es como es un reguerío de pólvora. Cualquier chispita lo convierte en enojo y después no lo frenas más. Después anda a buscar los motivos, anda a buscarlo donde quieras, pero no lo frenas más. O sea, hay 7 años, como él dice, de deterioro de cosas concretas, el poder adquisitivo del salario, los ingresos de los sectores populares, todo se deterioró, todo para atrás. Entonces, Juan, ¿cuánto más puede? No tenemos más tiempo, pero como ahora vas a estar en campaña, evidentemente lo estás, no va a faltar oportunidad para que vuelvas. Vas a tener que ir a los medios, esperemos haberte tratado mejor que Cristina Pérez. Sí, tampoco me molesta tanto. A vos te gusta, igual. ¿Cómo te sentís con eso? Porque, perdón. Sí. Porque al mismo tiempo le dijiste lo que muchos tenemos ganas de decirle, o lo que muchos soñaríamos con decirle, pero al mismo tiempo después el rebote a veces es, está tironeado. El recorte que le hicieron. Porque si la ves entero, el recorte a veces te pinta como el machirulo que le dijo, toda esa cosa donde decís que le dije basura, pero que me digan lo que quieran, es una basura. Alguien que dice que los mapuches no son argentinos, que si hay tierra que está abandonada y que legalmente se consiguió hacer un proyecto agroecológico para 77 horticultores, eso es una toma y está mal. O sea, que no le quiere dar al otro ni siquiera lo que no usa, lo que no es de nadie. Eso es una basura. Las dos señoras que estuvieron insultando a la hija de Cristina son una basura. Es una descripción. Estamos con vos, loco. Es una descripción objetiva. Hechos. Última pregunta. Con esta terminé la entrevista que le hicimos al Cuervo. Y es si acaso alguna vez, y me tenés que contestar con la verdad, fuiste a Disney World. Ahí me arruinás. ¿Por qué? No fui una, fui 2. Bueno. O sea, superé. ¿Listo? Bueno. Cerrame la 8. Pero te voy a decir algo en mi defensa. A ver, contá todo ahora. La pasé mal. Bueno, que al Cuervo se lo llevaron preso. Eso va a ser insuperable. Insuperable. Pero contá tú siempre. No me acuerdo mucho. Me acuerdo de una sensación de. Y después otra cosa que me acuerdo. Sí. Que era algo que decía, no sé si mi papá o mi mamá, alguien decía que los argentinos agarraban las sillas de ruedas y ponían a algún familiar para saltearse las colas. Que era una cosa bien que hacían los argentinos. Era de Argento. Bien de Argento. Esa es la peor de las vivezas criollas, ¿no? No la parte. Pero te voy a contar otra anécdota. Cuando leí sinceramente, te digo que lo tuve que dejar de leer. Sí. Ella cuenta una anécdota donde va a Disney y está Máximo. Yo digo, mi mamá llega a escribir un libro así. Sí, ¿yo la mato? ¿Por qué? ¿Qué hizo Máximo? Estaba tomando, no sé, un jugo o algo, ¿me entendés? Pero yo me ponía en el lugar de Máximo y la ponía a Cristina en el de mi mamá. Sí. Y decía, es como, ¿me entendés? Me estás haciendo quedar mal con mis amigos, mamá. Sí. No pongas esto. El Máximo se hizo pis encima y lo tuvo que cambiar. Claro, no me hagas esto. Además de los argentinos usando silla de ruedas para no hacer cola, ¿qué más te acordás? Un Mickey. ¿Un diálogo con una princesa? No me acuerdo. Me acuerdo que había... ¿Por qué no la pasaste bien? Hacía mucho calor, había mucha gente, no me gustaban las cosas, no sé. Pero me acuerdo que había una especie de videoconferencia. Esto es los 90, obviamente. Cuando ibas a Disney era el 94, 90. Bueno, yo tenía 10 años, el 1 a 1. Yo tenía 10 años. Y 11, 12, no me acuerdo, era chico, menos que 12. Y había como una videollamada en Epcot Center, que era el lugar tecnológico. De la tecnología. De la tecnología. Y eso sí me impresionó. Y ahora... Es lo que tenemos en nuestro bolsillo. Es lo que tiene todo, lo que tiene... en cualquier villa existe eso también, ¿no? Sí. Entonces qué increíble, y hago esta reflexión final, como cosas que parecían de ciencia ficción hace 20 años hoy están al alcance de cualquiera, y cosas que hace 20 años estaban garantizadas, o hace 30 años, como tener un pedacito de tierra, hoy son irrealizables, ¿no? Con este aplauso lo despedimos a Juan Grabois. Igual, hacer política es plantearse sueños y la posibilidad de cambiar las cosas, así que buena suerte para ustedes. Muchas gracias. Fue Juan Grabois, que pasó por Seguro La Habana.